Sean todos bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva clase de Física 3, en donde vamos a estudiar el dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico se define como una carga positiva Q y una carga negativa menos Q que están separadas por una distancia L. Vamos a estudiar acá el análisis que se realiza cuando se tiene que calcular un campo eléctrico en un punto alrededor del dipolo. Pero además, ¿cuál es el comportamiento de ese dipolo cuando se encuentra ante un campo eléctrico externo? En el primer caso, vamos a aplicar nuevamente el principio de superposición como el que se realizaba cuando analizábamos la ley de Coulomb. Aquí tenemos un esquema en el que aparecen ambas cargas Q y menos Q separados por una distancia L. En este caso, si este dipolo se encuentra afectado por un campo eléctrico externo, se va a generar un momento dipolar que va a estar definido por la letra P y que va a ser igual a la magnitud de la carga multiplicada por la distancia que la separa. Siempre vamos a trazar un vector, este es un vector, este momento dipolar es un vector que va dirigido de la carga negativa hacia la carga positiva, es decir, en el sentido contrario o antiparalelo al campo eléctrico. Recordemos que las líneas de campo eléctrico siempre parten de la carga positiva hacia la negativa. El momento dipolar lo hace en el sentido contrario. Veamos ahora el efecto de un campo externo sobre un dipolo. Observamos las líneas de campo que vienen sobre en el sentido de izquierda a derecha, y observamos que están colocadas dos cargas, una positiva y una negativa, sobre ese campo, y están separadas una distancia L. El efecto del campo eléctrico sobre cada una de estas cargas va a ser el de generar una fuerza eléctrica. Y recordemos que la fuerza eléctrica está definida por la carga por el campo eléctrico. En este caso, la representación que aparece es vectorial. Definimos un pivote. Es el punto cero, que es el punto medio entre la línea que une a ambas cargas. Entonces observamos las dos fuerzas, observamos esa longitud y observamos un ángulo de inclinación θ. En este caso se va a generar un momento de torsión, es decir, el dipolo va a comenzar a rotar, va a comenzar a girar con respecto a ese pivote, al punto O. Recordemos que el momento de torsión se define como fuerza por distancia. En este caso, la fuerza es la fuerza eléctrica definida por la carga por el campo eléctrico, por la magnitud del campo eléctrico, y tomando como referencia el pivote, el punto cero, vamos a tener que la longitud es L medios. Pero dado que tenemos componentes acá de esa fuerza, entonces vamos a multiplicar por el seno del ángulo. En este caso, cuando realizamos la suma de estos dos términos, vamos a tener que el momento de torsión va a estar definido como el momento dipolar, que habíamos definido anteriormente como carga por longitud, multiplicado por la magnitud del campo por el seno del ángulo de inclinación que tiene dicho dipolo o dicha línea de acción del dipolo. Pero esta definición es lo mismo que un producto cruz. Quiere decir que el momento de torsión se va a definir como el momento dipolar en producto cruz con el vector de campo eléctrico. Este es el efecto que genera ese campo externo sobre un dipolo. También podemos definir cuál es el campo eléctrico producido por un dipolo, ubicando el punto sobre la bisectriz perpendicular al dipolo, es decir, sobre la línea de acción vamos a trazar una línea perpendicular en donde vamos a colocar nuestra carga de prueba en el punto P. Vemos que se forma un triángulo y la distancia de separación se divide entre dos, queda dividida como L medios. Vamos a recordar que la carga de prueba se asume que es positiva. Por lo tanto, al trazar las líneas de campo o el vector de campo debido a cada una de las cargas menos Q y más Q, vamos a observar que la carga
o el campo eléctrico, el vector campo eléctrico sale de P hacia la carga negativa, pero sobre la carga de prueba en P vamos a trazar otro vector que va saliendo o si está siendo repelida la carga de prueba por la carga más Q. Por eso el vector va dirigido hacia arriba. Al observar y analizar las componentes de cada uno de estos dos vectores y trazar, por ejemplo, las componentes verticales, dado que las magnitudes de campo son iguales, pero la componente vertical, la componente en Y, queda dirigida una hacia arriba y la otra hacia abajo, esas componentes se anulan. Por lo que al final, la única componente que queda es la componente horizontal, que es el vector que está dirigido hacia la izquierda. Al hacer un análisis trigonométrico, el campo eléctrico sobre ese punto P está o queda definido por esta ecuación. El campo eléctrico va a ser la constante multiplicada por P, que es el momento dipolar definido anteriormente, por R al cuadrado, entre R al cuadrado más L cuadrado sobre 4 elevado a la 3 medio. Es decir, siempre y cuando conozcamos o sepamos que esa carga de prueba está ubicada en la bisectriz perpendicular al dipolo. Claro, si queremos calcular alguna otra intensidad de campo eléctrico en otro punto, tenemos que hacer otro análisis diferente dependiendo de a dónde vaya a colocarse la carga de prueba, es decir, a dónde se encuentre el punto P. Además, podemos establecer cuál es el comportamiento de una carga puntual que se encuentra entre un campo eléctrico. En la primera figura observamos que está definido ahí un campo eléctrico. Siempre las líneas de campo van de las cargas positivas. Esta sería una placa cargada positivamente. Las líneas de campo eléctrico van dirigidas hacia la placa cargada negativamente. Y se coloca en ese caso un electrón. Por la fuerza de atracción que existe entre esta carga negativa del electrón con la placa cargada positivamente, observamos que el electrón entonces se acelera, es decir, busca la placa cargada positivamente y adquiere una velocidad que vamos a ver más adelante cuando desarrollemos ejercicios relacionados con este análisis. Vamos a observar que el electrón adquiere una aceleración y por lo tanto una fuerza neta, una fuerza eléctrica neta. En otras ocasiones, si colocamos una partícula, puede ser nuevamente un electrón, y observamos este otro diagrama en el que vemos que el cuerpo o la partícula cargada, en este caso negativamente, se coloca en el campo eléctrico, tiene una velocidad inicial y vemos la trayectoria que sigue a través de esta línea punteada y podemos observar que ese comportamiento es similar al de un cuerpo que sigue el movimiento de proyectiles. Es decir, que cuando se realice el análisis de una partícula cargada dentro de un campo eléctrico, vamos a hacer uso de las ecuaciones de cinemática. Vamos a ver que en muchas ocasiones también el efecto que genera la fuerza eléctrica es mucho mayor, por ejemplo, que el generado por una fuerza gravitacional debido a la gravedad. En este caso, vamos a dejar los esquemas y el análisis lo vamos a hacer posteriormente en la resolución de un ejercicio. Eso es todo por esta videoclase. Muchas gracias por su atención.